Dicen que la vejez tiene un costo alto, pero pocos entienden que ese costo no se mide en billetes, recetas médicas o cirugías. Lo verdaderamente caro llega con un sonido casi invisible, el silencio, ese silencio que se mete por las rendijas de la casa, que se siente en la mesa vacía y que acompaña al padre o a la madre como si fuera una sombra larga y persistente. En muchos hogares el silencio no aparece de golpe. Se va instalando despacio como el polvo que uno deja pasar porque piensa que no estorba hasta que un día está en todas partes. Primero es la llamada que los hijos no pudieron hacer. Luego es la visita aplazada porque el trabajo estaba pesado. Más tarde es el mensaje que se quedó sin respuesta. Y al final, sin que nadie lo admita, se convierte en una costumbre. Para muchos padres, ese silencio pesa más que cualquier enfermedad. Es un recordatorio frío de que los años de entrega, desvelos y sacrificios se fueron quedando atrás, archivados como si fueran capítulos de un libro que a los demás ya no les interesa leer. Pero la verdad, la que nadie dice en voz alta, es que ser olvidado duele más que envejecer. La mirada desde los padres, cuando la casa se vuelve demasiado grande. Con el tiempo, la casa donde antes había risas, discusiones, corridas y juguetes tirados por todas partes se vuelve inmensa, demasiado inmensa. Cada cuarto guarda un eco del pasado, y cada eco tiene un nombre, el de un hijo que hoy vive lejos o que vive cerca, pero actúa como si viviera lejos. Muchos padres no lo dicen, porque la dignidad también envejece con ellos y se vuelve más silenciosa. Pero en el fondo, en ese espacio donde uno guarda lo que no confiesa, ellos se preguntan ¿en qué momento dejé de ser necesario? ¿Cuándo fue que mis hijos dejaron de verme? Los años que entregaron no fueron pocos, dieron sus pasos, sus fuerzas, su juventud, renunciaron a sueños que nunca contaron, a noches de descanso que nunca recuperarán, a oportunidades que dejaron escapar porque siempre había un hijo que necesitaba algo primero. Y aún así muchos llegan a la vejez con una sensación que nadie merece, la de no ser importante para quienes un día fueron su mundo entero. La mirada desde los hijos, el ritmo que devora la memoria afectiva, pero del otro lado también existe una historia. Los hijos no son villanos, aunque a veces sus ausencias duelan como si lo fueran. Muchos están atrapados en un ritmo de vida que los devora: deudas, trámites, plazos, metas, compromisos. La vida adulta llegó con tanta fuerza que no dejó espacio para respirar, mucho menos para mirar hacia atrás. Y poco a poco, casi sin percatarse, los hijos comienzan a creer que sus padres son eternos, que siempre estarán ahí, que siempre habrá tiempo después. Se convencen de esto porque la idea contraria es demasiado dolorosa. Nadie quiere aceptar que el abrazo de un padre o de una madre tiene fecha de vencimiento. Así priorizan lo urgente y posponen lo importante. Responden menos, visitan menos, preguntan menos, y la distancia, sin mala intención, se convierte en una pared que crece ladrillo por ladrillo. A veces, cuando recuerdan a sus padres, sienten un pellizco en el pecho, una culpa suave que se ignora con facilidad porque mañana les llamo, pero mañana no siempre llega. Un puente roto a la mitad. Lo más doloroso de esta historia es que ambas partes se extrañan, pero ninguna sabe cómo decirlo. Los padres guardan silencio para no molestar, los hijos se alejan para no interrumpir, y en ese malentendido eterno la distancia crece. En la vejez, el precio más alto no es el que se paga en hospitales, es el que se paga con el alma, porque el tiempo que no se da no se recupera, y el amor que no se expresa termina pareciendo que nunca existió. Pero no es cierto, existe, arde, espera, solo que está atrapado entre dos generaciones que todavía no aprendieron a hablar de lo que sienten. Hay un punto en la vida en el que la ausencia deja de sentirse como algo extraño y comienza a parecer lo normal. Es una normalidad triste, silenciosa, que nadie elige conscientemente, pero que aparece cuando la rutina va sustituyendo el afecto sin que nos demos cuenta. Para muchos padres, ese momento llega un día cualquiera, un martes o un jueves sin motivo especial. Están sentados frente a un plato de comida que alcanza para dos, aunque ya nadie se siente a su lado. Prenden la televisión solo para escuchar una voz que no sea la suya. Caminan más despacio, no porque el cuerpo pese, sino porque el mundo ya no parece tener prisa por ellos. Y esa ausencia que antes sería, ahora simplemente existe. Se vuelve parte del aire como si fuera un clima emocional que cambió para siempre.
El corazón envejece distinto al cuerpo. Lo que nadie explica es que el corazón no envejece igual que los huesos o los músculos. El cuerpo puede acostumbrarse al dolor físico, pero el corazón nunca aprende a aceptar que falta alguien. Un padre puede soportar artritis, cansancio, medicinas, lentitud, pero lo que no puede soportar es sentirse invisible para los hijos que un día sostuvo con orgullo en brazos. Una madre puede caminar años con dolores, pero no sabe caminar sin la certeza de que alguien piensa en ella, y aunque jamás lo digan, cada silencio de los hijos se convierte en un peso que cae justo donde más duele en la memoria emocional, porque en la vejez recordar es vivir y también es extrañar. Los hijos y la falsa sensación de todavía hay tiempo. Mientras tanto, los hijos siguen corriendo detrás de la vida, de un lado a otro, apagando fuegos, resolviendo pendientes, construyendo lo que creen que es el futuro, y en ese ritmo frenético aparece un pensamiento peligroso pero muy común: después llamo a mis papás, después paso a verlos, después platico bien con ellos. Ese después se repite tanto que empieza a parecer infinito, y porque los padres no reclaman, no quieren ser una carga. Los hijos se convencen de que todo está bien, creen que papá y mamá ya se acostumbraron a la distancia, creen que no hace falta llamar tan seguido, creen que su ausencia no duele. Lo creen porque no se atreven a mirar más de cerca. La dignidad silenciosa de los padres. Los padres no piden, no porque no necesiten afecto, sino porque aprendieron a ser fuertes en un mundo donde la fragilidad no estaba permitida. Un padre rara vez dirá: hijo, me haces falta. Una madre casi nunca confiesa: me siento sola. Guardan todo eso en un cajón emocional que no abren frente a nadie. Y esa dignidad silenciosa que en su juventud los hizo parecer invencibles, ahora se convierte en un muro que los hijos interpretan mal. Creen que están bien porque nunca se quejan. Creen que no necesitan compañía porque no la piden. Creen que están completos porque nunca dicen que les falta algo. Pero la realidad es otra. Los padres sienten, aunque no hablen, una verdad incómoda. Nadie se prepara para envejecer solo. En la juventud uno piensa que la vejez es algo lejano, casi abstracto, pero para los padres esa etapa llegó sin aviso. Los sorprendió un día cualquiera cuando se dieron cuenta de que su fuerza ya no era la misma y de que su casa ya no sonaba igual. Nadie se prepara para envejecer en soledad. Nadie imagina que los hijos, esos mismos que un día se agarraban de su mano para cruzar la calle, un día cruzarían su vida sin detenerse a mirarlos. Pero ocurre, y aceptar eso duele más que cualquier diagnóstico médico. Hay algo profundamente humano y doloroso en la forma en que padres e hijos se quieren sin saber comunicarse. El amor está ahí intacto, firme, pero atrapado en silencios que nadie se atreve a romper. Los padres guardan amor, los hijos guardan amor, pero el amor guardado, cuando no se expresa, empieza a sentirse como ausencia. El amor en la vejez tiene otro lenguaje. Cuando los padres llegan a cierta edad, el amor ya no se demuestra con grandes gestos. No esperan regalos costosos, ni palabras elaboradas, ni promesas. Lo que esperan es mucho más simple, pero también más valioso. Una llamada que diga ¿cómo estás? Una visita sin prisa. Una tarde en la que alguien los mire de verdad. Un abrazo que no sea rápido, porque a esa altura de la vida lo que más falta no es dinero, es presencia. Un padre que envejece no necesita que lo admiren, necesita sentirse parte. Una madre que envejece no necesita que la feliciten, necesita que la incluyan. Esperan poco, pero ese poco es exactamente lo que sostiene su corazón. El amor desde los hijos, profundo pero distraído. Del lado de los hijos el amor también existe. Es un amor que se siente cuando ven una foto vieja, cuando recuerdan un olor de la infancia, cuando escuchan una música que formaba parte de la casa. Es un amor que se activa cuando perciben cuánto hicieron sus padres por ellos. Pero es un amor distraído. Un amor que vive en el fondo de la mente, disuelto por los compromisos del presente. Los hijos aman sí, pero aman por dentro, como si amar fuera solamente sentir y no demostrar. Y el problema es que el amor que no se muestra se va pareciendo a desinterés. No porque no exista, sino porque los padres necesitan señales, no suposiciones. Dos corazones que laten en distinto ritmo. La distancia entre padres e hijos no siempre es emocional. Muchas veces es de ritmo.
Mientras los hijos avanzan como si la vida fuera una carrera que nunca se detiene, los padres viven en un tiempo distinto, más lento, más contemplativo, más vulnerable. Los hijos creen que falta tiempo. Los padres sienten que el tiempo se les acaba. Los hijos posponen. Los padres esperan. Los hijos planean. Los padres recuerdan, y en esa diferencia de ritmos termina construyéndose un vacío que nadie quiso crear, pero que ahí está creciendo como una grieta invisible. Las señales que los hijos no ven. Un padre no dirá que pasó toda la tarde mirando la puerta. Una madre no confesará que revisa el celular más de lo que debería por si llega un mensaje. Ellos no dicen que la casa se siente demasiado silenciosa. Tampoco cuentan que les cuesta dormir cuando pasa una semana completa sin noticias, pero dan señales, siempre dan señales. Comentan te escuchas muy ocupado, dicen cuando tengas tiempo ven, o preguntan suavemente. Todo está bien allá, no están interrogando, están pidiendo cariño de la única forma que su dignidad les permite. El riesgo emocional de la distancia prolongada, cuando la ausencia se vuelve constante, algo empieza a romperse. Los padres dejan de contar historias porque sienten que ya no interesan, dejan de pedir ayuda porque creen que estorban, dejan de compartir su día porque piensan que a nadie le importa. Y mientras tanto, los hijos van perdiendo algo que aún no saben, que extrañarán la oportunidad de acompañar a quienes siempre los acompañaron. La distancia emocional no duele solo en el presente, duele muchísimo más en el futuro cuando uno descubre que ya no hay forma de recuperar lo que se dejó pasar. Hay un momento en la vida adulta que llega sin anuncio, es ese instante en el que un hijo mira a sus padres y de pronto los ve realmente, los ve frágiles, los ve pequeños, los ve mortales. Ese momento suele caer como un rayo, porque hasta entonces existía la ilusión de que papá y mamá eran eternos, casi indestructibles. Pero un día, cualquier día, algo cambia. Puede ser una fotografía donde ellos se ven más viejos que en la memoria. Puede ser una llamada donde su voz suena cansada. Puede ser una visita donde caminan más lento que antes. O puede ser simplemente, a través de un gesto mínimo, una mano que tiembla, una frase que se repite, un olvido que antes no existía. Y entonces los hijos entienden todo, pero a veces entienden tarde. La súbita conciencia del tiempo perdido. Cuando esa conciencia aparece, duele como si algo se rompiera dentro. Porque en ese instante los hijos se dan cuenta de que la vida no esperó por ellos, que mientras corrían detrás de sus objetivos, sus padres fueron envejeciendo en cámara lenta, solo que nadie se percató. La culpa llega como oleaje, un oleaje pesado que arrastra preguntas difíciles. ¿Por qué no fui más seguido? ¿Por qué no llamé cuando tuve tiempo? ¿Por qué pensé que siempre habría un mañana? Y lo más doloroso es percatarse de que muchas de las respuestas ya no importan más. El pasado no se corrige, solo se siente. El arrepentimiento como herida silenciosa. El arrepentimiento de un hijo adulto es una de las emociones más duras de cargar, porque no se cura con facilidad, no se borra con flores, no desaparece con lágrimas, no se alivia con discursos en el velorio. El arrepentimiento nace cuando el corazón percibe que aquello que era prioridad no era esencial, y que lo esencial, los padres, fue desplazado al fondo de la agenda. Los hijos entonces comienzan a buscar maneras de compensar la ausencia. Compran regalos, aparecen de sorpresa, tratan de recuperar conversas antiguas. Pero la vida tiene ritmos que no se negocian. Lo que no se vivió antes, no se revive después. La mirada desde los padres, entre la gratitud y la tristeza. Cuando los hijos finalmente regresan, muchos padres abren la puerta con una sonrisa enorme. Agradecen, abrazan, preguntan cómo están, hacen café, ponen la mejor comida sobre la mesa. Ellos reciben como quien recibe un milagro, pero dentro de ellos, bien en el fondo, hay un sentimiento que nadie ve: la tristeza por todo lo que pudo haber sido. Los padres no guardan rencor, nunca fue ese su estilo, pero sienten el dolor suave del tiempo desperdiciado, de las tardes tranquilas, de los cumpleaños solitarios, de las dudas sobre cuándo serían recordados. Aún así, reciben con amor, porque amar a un hijo nunca dejó de ser una elección diaria. Las visitas que llegan demasiado tarde,
El fenómeno más contradictorio es este: cuando los padres mueren, los hijos aparecen todos. Aparecen llorando, aparecen trayendo flores, aparecen recordando todo lo que no vivieron. Ahí sí, aparecen. Pero a la vejez no le sirven homenajes póstumos. La soledad no se cura con coronas de flores. El silencio no se compensa con discursos frente a un ataúd. El cariño que no se dio en vida se convierte en una deuda eterna. Los padres no necesitan de llantos tardíos. Necesitan de presencia mientras aún tengan fuerzas, voz y brillo en la mirada. A pesar de todo lo dicho, hay algo que todavía permanece al alcance tanto de hijos como de padres: el instante presente, ese pequeño fragmento de tiempo donde aún es posible cambiar el rumbo, reconstruir puentes, romper silencios y devolver a la vida lo que nunca debió perderse. Porque a diferencia del pasado, que duele, y del futuro, que asusta, el presente es el único lugar donde la reparación es posible. Para los hijos, el acto de regresar antes de que sea tarde, regresar no exige nada extraordinario. No exige dinero, ni un gran gesto, ni horas y horas de conversación. Regresar empieza con algo tan simple que casi parece demasiado pequeño: una llamada, una visita breve, una tarde sin prisa, un te quiero que ellos nunca piden, pero siempre esperan. La presencia de los hijos tiene el poder de transformar la vejez. Ella enciende luz donde había sombra, llena silencio donde había eco, devuelve dignidad donde había nostalgia. Y sobre todo, cura una herida que el tiempo no consiguió cerrar: la sensación de abandono. Porque en el fondo, los padres no piden mucho. Apenas piden para no ser olvidados mientras aún estén vivos. Para los padres, el derecho a sentir, hablar y pedir. Los padres, a su vez, también cargan un papel importante. Ellos tienen el derecho y la necesidad de expresar lo que sienten, de decir con delicadeza, pero con verdad: hijo, me haces falta, me gustaría verte más seguido, tus llamadas me alegran el día. No es exigir, no es reclamar, es abrir espacio para que el amor circule de nuevo, para que los hijos entiendan que su presencia es valiosa, no por obligación, sino por afecto. Muchos padres creen que pedir cariño es señal de debilidad, pero en verdad es señal de humanidad. Es el gesto que desmonta malentendidos y permite que dos generaciones vuelvan a encontrarse en un punto común: el cariño genuino, la reconciliación posible, un puente que se reconstruye por ambos lados. El reencuentro entre padres e hijos no acontece de una vez, acontece en capas, en una conversación tímida, en un abrazo demorado, en un café compartido, en una historia del pasado que antes nadie tenía tiempo para escuchar. Es un proceso lento, pero profundo. Un puente se reconstruye así: tablas colocadas poco a poco, clavos que unen lo que parecía separado, pasos inseguros que van creando confianza de nuevo. Y ese puente, cuando finalmente se completa, se convierte en un lugar sagrado, un espacio donde padres e hijos vuelven a ser compañía uno del otro, sin prisa, sin pendientes, sin culpas atrasadas. El verdadero costo de la vejez y el valor de la hora. Si hay algo que esta reflexión deja claro, es que en la vejez, lo más caro no es un medicamento ni una operación. Lo más caro es la ausencia. La ausencia se paga con lágrimas que nadie ve, con cumpleaños que pasan en silencio, con puertas que permanecen cerradas, con recuerdos que se acumulan sin nuevos capítulos. Pero el ahora, ese pequeño ahora, tiene el poder de romper ese ciclo. Basta un gesto, un toque, un reencuentro, una presencia que diga: aquí estoy, no te he olvidado, caminemos juntos lo que queda. Un cierre que abra caminos. No esperes el ataúd para estar presente, no esperes que el tiempo te obligue a entender lo que puedes entender hoy. Los padres te necesitan ahora, no cuando ya no puedan verte, no cuando su voz sea apenas una memoria. Y si eres padre o madre, recuerda: tu necesidad de cariño no te hace débil, te hace humano. En esta vida nadie puede contra el tiempo, pero todos podemos aprovechar el instante donde el amor aún es posible. Ese instante es hoy.